Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Sean bienvenidos a este segmento de El Ser Mujer. Con ustedes su hermana en Jesucristo, Belén Olivas. Pues nuevamente compartiremos juntas este segmento en el cual pedimos al Espíritu Santo que nos unifique en un mismo criterio, sobre todo en el criterio de Dios, no en el mío, no en el tuyo, sino en el criterio de Dios. Pues que en estos momentos, en este tema que vamos a compartir, se digne el Señor concedernos la gracia del Espíritu Santo. Pedimos también la intervención de nuestra Madre Santísima, quien sabemos que siempre nos acompaña. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El lunes pasado mirábamos el tema sobre lo que es la necesidad de entregarse en amor. Este tema pues va muy de acuerdo a lo que es directamente el llamado a una vocación. Y decíamos que la vocación no solamente estamos hablando de vocación a la vida religiosa, a la vida consagrada como sacerdotes, no, sino también estamos llamados, también tenemos un llamado muy especial al matrimonio, a formar una familia. De igual manera también a la soltería, ¿por qué no? Pero decíamos también que a veces nos confundimos y a veces no sabemos exactamente qué es lo que Dios quiere de nosotros. Aunque sabemos y podemos reconocer que todos de alguna manera traemos un llamado muy especial. Pero que es esto lo que nos cuesta muchísimo trabajo, precisamente porque ahora sí estamos más en el mundo que en lo espiritual. Entonces nosotros como seres carnales, como seres espirituales, pues ahora sí, si estamos más en lo carnal, va a ser muy difícil encontrar nuestra vocación. Claro que Dios, en su gran amor y en su gran misericordia, Él se vale de todos los medios para hacer notar, para hacernos saber cuál es nuestra vocación, pero que nosotros a veces, precisamente porque estamos tan acostumbrados a lo que es la voz del mundo, entonces la mayoría de las veces escuchamos la voz del mundo y no la voz de Dios. Entonces también sabemos que necesitamos de tiempos especiales, ¿verdad? Para poder descubrir ese llamado y que no sea demasiado tarde. Tengo como experiencia testimonios de algunas personas. Por ejemplo, en ese momento estaba recordando un hermano americano que él ya muy grande, a una edad avanzada, entró a prepararse para sacerdote. Y por cierto, lo consagraron como sacerdote, aunque ahora sí que le hicieron una jugada por ahí, le hicieron creer que estaba dentro de la Iglesia Católica, pero que estaba ahora sí en otras ramas que no era dentro de la Iglesia Católica. Entonces a él inclusive lo defraudaron, ¿verdad? De una manera tremenda. Este hermano, ahora sí que si él había sido ordenado dentro de la Iglesia Católica, pues no sé cuántas misas apenas habría celebrado, no sé.
Yo creo no había llegado ni a 100 misas cuando ya el Señor lo llamó a su presencia. Entonces por eso decimos, pues ojalá que no sea demasiado tarde. También hemos visto algunos testimonios de, por ejemplo, de niños. Hemos visto muchos niños. Yo conocí a un niño y precisamente en este día me lo encontré. Y siempre me llamaba mucho la atención porque a la edad de 5, de 6 años, él ya era monaguillo en ese entonces, y me llamaba mucho la atención porque se le veía un llamado tan especial y así tan palpante que su necesidad más grande siempre era rezar. Y siempre ahora sí lo encaminaba su abuelita. Era quien lo llevaba al rosario y siempre le gustaba muchísimo andar donde se rezaba el rosario. Todo lo que era de Dios le fascinaba a este niño. Y recuerdo que me buscaba muchísimo a mí en ese entonces y le gustaba mucho que yo le hablara de Dios. Pero que por desgracia a veces la gran responsabilidad está precisamente en nuestros padres, que son los directamente responsables de alimentar esa vocación o ayudarlos a encontrar esa vocación, precisamente en el hogar, en la familia. Y recuerdo que siempre me decía este niño, pídele permiso a mis papás para que me den permiso de ir al catecismo, de ir a tal parte, porque no tenía mucho apoyo de parte de sus papás. Este niño fue creciendo a la edad ya de la adolescencia. Ahora sí que fácilmente lo atrapó el mundo. Lo atrapó el mundo y ese llamado tan especial se le olvidó. Aunque yo creo que cuando nosotros como padres les hemos inculcado, les hemos dado a conocer lo que es bueno, lo que es malo, de alguna manera ahí está la semilla, pero que no tiene la suficiente fuerza para poder ahora sí morir y poder nacer a una nueva vida. Entonces, precisamente este adolescente, ¿verdad? Después ya lo tuvieron que mandar a otro pueblo. ¿Por qué? Porque empezó en una rebeldía. Después se ha encontrado, gracias a Dios, se ha encontrado con personas que han tratado de apoyarlo. Y hoy precisamente que me lo encuentro platicando con él, le digo, oye hijo, si está visto que tú tienes un llamado muy especial. Entonces no perdemos las esperanzas porque este chamaco ahora tiene 17 años. Entonces, pero ahora yo precisamente le decía, mijo, si quieres yo te ayudo, te llevo a un sacerdote para que te ayude a discernir tu vocación. Y entonces, pues me dio a entender, ¿verdad?, que ahorita no era su prioridad. Entonces le digo, estudias, trabajas, ¿qué haces? Le estoy ayudando a mi papá solamente. Entonces, a veces, por el descuido de nosotros los padres, a veces se desvían. ¿Y qué te puedo decir como testimonio propio? Ahora sí tengo un hijo nada más. De igual manera lo encaminamos mi esposo y yo, ahora sí en cuanto a todos los sacramentos, en cuanto todo lo que pudimos y hasta donde pudimos hacerlo, pero también a la edad de la adolescencia también pasó lo mismo, se empezó a rebelar. Pero sí, ciertamente nos faltó a orar lo suficiente, estarlo consagrando, es más, no solamente de niños, sino desde el vientre de la madre debe de ser consagrado esta criatura. Entonces, por esta razón necesitamos pues tener el cuidado especial, ¿verdad?, con estas criaturas. Ahora, para la gloria de Dios, mi hijo tiene un niño de 3 años. Y este niño, ahora sí que también lo veo palpablemente mucho más fuerte que mi hijo. Y entonces,
espero que todas las experiencias que he tenido pues me ayuden de alguna manera a estar orando ya desde estos momentos por mi nieto, que lo veo fuertemente, que siempre ahorita ya antes de los 3 años, él ya se ha acercado a servir como monaguillo, ¿verdad? Y sobre todo se ve fuertemente cómo le gustan las cosas de Dios, pero que tendré yo como abuela, sí, haré todo lo que esté de mi parte, pero recuerda, no es mía la responsabilidad en sí, sino es de sus padres. Pero ¿qué podemos hacer cuando los padres a veces no responden, ¿verdad?, a esta responsabilidad? Pues yo como abuela trataré de hacer lo que pueda. Estas experiencias pues espero nos ayuden, ¿verdad?, para poder ayudar a nuestros hijos, a nuestros nietos, o a veces cuando nos encontramos a un niño, nos encontramos un adolescente con estas características que se ve, se nota, ¿verdad?, que tienen un llamado especial, y pues ayudarlos, encaminarlos, no solamente nuestros familiares, no solamente nuestros conocidos, sino aquellos niños que nosotros podamos ver y buscarles la manera, la ayuda adecuada, encaminarlos, ¿verdad?, a un sacerdote o a donde corresponda en cuanto a esta vocación. No solamente niños, sino también niñas a la vida religiosa. Nos vamos a una pausa y regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la insigne misión de proteger la vida, que se ha de llevar a cabo de un modo digno del hombre. Por ello, la vida ya concebida ha de ser salvaguardada con extremados cuidados. El aborto y el infanticidio son crímenes abominables. Concilio Vaticano II. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Finalidad de la coinonía. La comunidad tiene como finalidad ayudar a vivir plenamente la vocación cristiana a la santidad, tanto en la familia como en los ambientes en los que se desenvuelven sus miembros, trabajo, escuela, etc. Formar e instruir a los miembros de la asociación en la doctrina de la Iglesia Católica, en la vida espiritual, en las relaciones humanas y sociales, en la cultura, el arte y el servicio, es decir, buscar la santidad. ¿Cómo nace Koinonia Radio? Koinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, continuamos en este tema que vamos a ver y que es precisamente buscando respuestas. Te comentaba parte del tema que miramos el lunes, que de alguna manera es la continuidad del tema, la necesidad de entregarse en amor. Pero
hoy precisamente vamos a ver buscando respuestas. Este es el tema. Sabemos también que una de las cosas difíciles precisamente a dar respuesta a este llamado es precisamente el separarse precisamente del hogar, de la familia. Esto cuesta mucho, desprenderse de la familia. También no hace mucho encaminamos a una muchachita a la vida religiosa, y precisamente como se crió también con su abuela, entonces le dijo la abuela, en vez de ayudarle, le dice la abuela, no, mijita, tú no sirves para eso, le dice, porque para empezar no te gusta levantarte temprano. Entonces, a veces precisamente estamos tan apegados, ¿verdad?, a nuestro hogar, a nuestro círculo en el cual hemos vivido, que nos va a costar mucho trabajo desprendernos, ¿verdad?, de todo esto. Pero cuando tenemos nosotros el apoyo de la oración de nuestros padres, de nuestros abuelos, de quien está orando por nosotros, vamos a poder tener la fuerza, la fortaleza para poder, en este caso, tomar estas decisiones. Y dicho y hecho, esta muchachita no pudo, precisamente porque tenía que levantarse a las 5 de la mañana. Entonces, a veces queremos que las cosas se acomoden a nuestro modo, a nuestra manera de pensar, a nuestra capacidad, ¿no? Y es precisamente donde entra precisamente la renuncia. Renunciar a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestro trabajo, a lo que estamos haciendo dentro del mundo. Porque precisamente, ¿verdad?, la palabra de Dios nos ayuda precisamente a renunciar precisamente para poder encontrarnos verdaderamente con ese tesoro que es Dios. Y nos dice la palabra de Dios, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo descubre lo vuelve a esconder, y de tanta alegría vende todo lo que tiene para comprar ese campo. Pues también el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca perlas finas. Si llega a sus manos una perla de gran valor, vende cuanto tiene y lo compra. Entonces, esta perla fina, esta perla preciosa, pues nada más y nada menos que el Señor, ¿verdad? Vale la pena, ahora sí, hacer a un lado todo lo que en este momento tenemos. Y no solamente este llamado es para cuando llama el Señor a una vocación religiosa o sacerdotal, ¿no? También a nosotros. Y constantemente el Señor nos está invitando a renunciar a nosotros mismos para poderle decir sí y adquirir esa perla preciosa. Cuando nosotros adquirimos esa perla preciosa, entonces todo lo tenemos. Todo lo tenemos. Por eso vale la pena deshacernos de todo, incluyendo nuestra familia, incluyendo todos los tesoros que nosotros podemos llamar tesoros, que entre ellos puede ser o la economía, por ejemplo. Si tenemos una muy buena economía, una muy buena casa, lo que sea, porque, en fin, todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Entonces, en estos momentos vamos a buscar estas respuestas. Dice, cuando estamos en la edad de buscar nuestra vocación y nos encontramos ante una especie de ¿y? Justo en la coyuntura de la incertidumbre, quisiéramos saber ya qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Y a veces esto suele suceder, ¿no? Cuando nosotros nos encontramos o nos hemos encontrado con el Señor en un encuentro personal, inmediatamente, ¿verdad?, queremos saber, bueno, sí, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué quieres que vaya a predicar la palabra de Dios a
a tal parte, ¿verdad? Y a veces inclusive nos queremos ir fuera de nuestro país a predicar la palabra de Dios. Y ya decía mi párroco en una ocasión, decía, ¿para qué quieres irte a otro país? Empieza por tu hogar, empieza por tu familia, por tus vecinos, por tu comunidad, y después te vas a otro país. Ciertamente, respetamos y sabemos que algunas vocaciones han sido llamadas para ir a predicar a esos lugares más difíciles, pero que a veces nosotros, precisamente por esa euforia que a veces tenemos en el momento que tenemos el encuentro personal con Jesucristo, queremos hacer maravillas, queremos cambiar el mundo, y ciertamente debemos empezar con nosotras mismas. Necesito primeramente estar convencida, estar segura de que verdaderamente es el Señor quien me llama, y sobre todo decirle, Señor, pues aquí estoy, es todo lo que tenemos que decirle. Aquí estoy, Señor, indícame el camino que he de seguir, muéstrame el camino que he de seguir. Y siempre cuando nosotros le decimos esto al Señor, estamos convencidos que vamos a ir de la mano con el Señor. Entonces, dice, he visto a jovencitas negarse a la vida religiosa, temblar ante la posibilidad de que el Señor las llame, pidiendo a Dios que les permita casarse. Vemos también con frecuencia esto. A veces me da risa porque a veces en el grupo de jóvenes, cuando estamos, a veces que nos toca compartir con los jóvenes algún tema, cuando les tratamos este tema, híjole, pues se quieren esconder debajo de la silla, debajo de la mesa, menos contestar que sienten el deseo a la vida religiosa. Créelo que el Señor en ningún momento nos va a forzar. Cuando el Señor nos llama, Él nos va a convencer. Y qué desgracia a veces la nuestra, cuando en este caso sí estamos muy convencidos, es donde hay una impotencia, ¿verdad? Cómo nosotros con tanta facilidad, guiados a veces hasta por el pecado, a veces vemos en este caso jovencitas diciendo que ya encontraron su príncipe azul. Sin saber que ese joven a veces anda en drogas, anda en caminos torcidos. Y más sin embargo, dicen, bueno, es que el amor es ciego. Entonces, no es esto, porque en este caso sí, hasta a veces dicen estas jovencitas, ya encontré el amor de mi vida. En cambio, si nosotros endurecemos a veces nuestro corazón para poder ahora sí disponernos para que el Señor nos hable y nos muestre qué es lo que quiere de nosotros. Entonces, a veces hay miedo, hay temores, ¿verdad? De decir, sí, yo quiero ser religiosa. Pero claro que esto se da precisamente por las consecuencias de no estar en lo espiritual. Por eso es muy importante que cuando haya esta inquietud, veamos a una inquietud en una joven, en un joven, pues yo creo que es muy importante impulsarlo a que vaya a un retiro vocacional o que viva un retiro en su parroquia, y de esta manera va a encontrar una respuesta. Y sobre todo también es orar por estos jóvenes. Es muy importante para que tomen la decisión adecuada. También te he compartido en otras ocasiones que cuando un jovencito tienen ese llamado y muy fuerte, pero que precisamente a veces por el hecho de no orar lo suficiente por ese joven, por esa joven, esa vocación se pierde. Te he compartido de una familia que han sido llamados primeramente por el más grande de la familia,
tenía fuertemente un llamado a la vida sacerdotal, pero que este joven, precisamente por sus dudas, por su ambiente, por su criterio del mundo, se salió a vivir un tiempo en el mundo y lo atrapó el mundo. Es cierto, es bueno que se salga a experimentar el mundo, pero protegido por nuestras oraciones, pues este muchacho lo atrapó el mundo. Después se juntó con una muchacha y pregúntame si ese muchacho, si ese matrimonio es feliz. Hasta ahorita se les nota una amargura. ¿Por qué? Porque no era lo que Dios quería para ese muchacho, pero que por nuestro descuido, ese muchacho lo atrapó el mundo. Entonces, esto nos pone alertas, ¿verdad?, para poder orar por estos jóvenes. Nos vamos a una pausa y regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Las hermanas de Lázaro le mandan decir a Jesús que su gran amigo está muy enfermo. 2 días después, desde el otro lado del río, se pone en marcha junto con sus discípulos rumbo a Betania, donde se encontraba el enfermo. Al llegar, se enteran que Lázaro había fallecido 4 días antes. Por costumbre, los judíos sepultaban a los muertos tan pronto fallecían en cuevas fuera de la ciudad. En pocos relatos de los evangelios se menciona que Jesús llora. Este fue uno de esos momentos. Jesús, buen amigo también de Marta y María, hermanas de Lázaro, se conmueve hasta las lágrimas. Y para sorpresa de todos, el Maestro resucita a su amigo después de orar al Padre. Los evangelios testifican la presencia de Lázaro resucitado, más adelante, en casa de Simón, apodado el leproso, y que había sido curado por Jesús. Ahí, María, hermana de Lázaro, unge los pies del Maestro con perfume. Días más tarde, se cumpliría lo predicho por el Maestro, su muerte en la cruz. ¿Sabías que los pioneros del Evangelio en la península de Baja California fueron los jesuitas, los franciscanos y los dominicos? 50 aniversario, Diócesis de Tijuana, 1964-2014. Recuerda, tú eres parte de esta fiesta. Necesitamos voluntarios que lleven la noticia católica a todo rincón de la ciudad. El influjo que ejercen los medios de comunicación de masas sobre la sociedad actual es innegable. En algunos casos puede resultar beneficioso, sin embargo, en otras ocasiones puede tener un efecto realmente perjudicial. Son muchos los católicos buenos, pero pocos los activos y comprometidos. Únete a la buena prensa. Llámanos al 664-490-2286. Presencia, comunicar para unir y evangelizar. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos en este tema en el cual estamos viendo el día de hoy buscando respuestas y que siempre va a haber muchas preguntas, muchas dudas, muchas inquietudes, pero que hay que canalizarlas, es cierto, si estamos
acostumbrados al mundo, pues el mundo nos va a mostrar muchas cosas, e inclusive cosas aparentemente buenas, pero que es necesario nosotros ir en busca de ayuda para discernir nuestra vocación y sobre todo abandonarnos en un ambiente de oración, en un ambiente de abandono en el Señor. Tenemos que apartar momentos especiales de oración y entregarle al Señor. Es una oración de entrega, de abandono, de decirle: Señor, aquí está mi vida, en fin, es tuya, es tuya. Entonces vamos a ser más felices si hacemos la voluntad de Dios que la nuestra. Entonces vale más descubrirla antes y no después. Entonces nos dice también el testimonio, dice: he visto jovencitas totalmente abiertas a la voluntad del Señor, pero agobiadas por la incertidumbre, pues quisieran obtener la respuesta lo antes posible. Y también he visto jóvenes deseosos de consagrarse, pero que alguna situación de sus vidas les representa de momento un obstáculo para hacerlo. Mucho se daba el obstáculo en cuanto a los estudios, ¿verdad? En cuanto a los estudios, a veces muchos jóvenes se les dificulta llegar a la preparatoria, a veces muy pocas veces y muy a fuerzas terminan su secundaria y muy pocos llegan a terminar lo que es la preparatoria. Entonces el Señor nos ha bendecido con escuelas en los seminarios, en los cuales cuando el sacerdote que está discerniendo la vocación de un joven, pues puede ayudarlo a entrar a esa escuela en el seminario. Entonces, para que no sea obstáculo, ahora sí que gracias a Dios, entre más podemos tener más posibilidades ahora sí de poder entrar al seminario, o también inclusive las jovencitas cuando van a los conventos también tienen muchas oportunidades. Entonces, porque a veces esos son los mayores obstáculos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante ir en busca de un sacerdote, si eres joven, de una religiosa, ¿verdad? Si estás llamada a la vida religiosa. ¿Por qué? Porque ellas te van a decir lo que tú necesitas, y sobre todo lo importante de esto es precisamente retiros vocacionales en los cuales te dan a conocer las diferentes comunidades, ¿verdad? En las cuales vas a conocer los diferentes carismas y allí vas a encontrar cuál es el llamado que te está haciendo, a dónde, a qué comunidad religiosa. El testimonio del lunes que veíamos de esta jovencita que fue llamada y muy notoriamente a no me acuerdo ahorita en estos momentos esta comunidad, pero fue llamada específicamente a esta comunidad que precisamente de la manera en que el Señor le mostró, es que en ese momento de las siervas de nuestro Señor Jesucristo, que allí estaban en ese momento estas religiosas, y en ese momento sintió fuertemente el llamado en ir a buscar precisamente a estas religiosas. Entonces a veces es muy rápido, pero a veces no es rápido, porque de acuerdo a lo que nosotros venimos cargando, nuestras heridas, nuestras confusiones, a veces tendemos a confundirnos. Pero siempre vamos a encontrar quien nos ayude. Entonces también dice: Dios, como nuestro Padre totalmente lleno de amor, preocupado por nuestra felicidad, dice: y tengo la certeza de que Él sabe que ninguna cosa, vocación, situación o deseo, el cual nos aferramos, nos dará felicidad. Dice: aunque entendemos que el Señor jamás nos obligará a elegir una vocación contra nuestra voluntad, pues debemos de comprender que aferrarse a un proyecto propio jamás podrá hacernos feliz.
Esto es lo que nos puede suceder muy fuerte. Decíamos que Dios nunca nos va a forzar, jamás nos va a forzar, pero tampoco nosotros debemos de forzar una vocación, ¿verdad? Porque ya te compartía de este joven, ¿verdad? Que ahora sí, aunque salió un tiempo a experimentar el mundo, y que con una facilidad, y como inclusive nos dio el testimonio él después, de qué manera lo atrapó el mundo. Dice que hizo una novia, y entonces la novia, de esas muchachas que los padres descuidan, y que con mucha facilidad les dejan la responsabilidad de la casa. Entonces dice que en ese momento su novia le habló y le dijo, ¿sabes qué? Me han dejado sola en mi casa, le dijo. Me dejaron sola en mi casa, mis padres se fueron de vacaciones y me dejaron sola. Yo tengo miedo, necesito que tú vengas a quedarte conmigo. Entonces, pues claro que si él ha estado fuerte en su fe, en su llamado sí, pero fuerte, ¿verdad? En lo espiritual, él hubiese dicho, ¿sabes qué? Si quieres voy con mi madre o vente aquí, aquí te quedas en la casa, algo, ¿no? Pero pues inmediatamente él cayó. De ahí, de esa manera, él se juntó con esta muchacha. Y te decía, pregúntame si es feliz. No es feliz. Después llama también a la hermana mayor, también a la vida religiosa, y pregúntame también si es feliz. Lleva una vida sumamente difícil. Por eso dice que jamás, dice, podrá hacernos feliz si nos hemos equivocado de vocación. Lo único que nos dará felicidad es liberarnos de los apegos y aferrarnos al proyecto de Dios en nuestra vida, el cual ha sido perfectamente planeado para nuestro mayor gozo. De eso no debemos cabernos la menor duda. Y algo muy importante, este proyecto divino ha sido hecho a nuestra exacta medida. Es justamente lo que necesitamos y lo único que podría darnos la mayor plenitud de gozo. También, mis hermanos, también es muy importante saber que el Señor siempre, como Dios perfecto, Él nos tiene el lugar adecuado. Siempre nos va a tener el lugar adecuado, así como también cuando nosotros hemos sido llamadas al matrimonio, también nos tiene el hombre que nosotros necesitamos. También te comparto que muchas veces yo le pregunté al Señor, porque de plano yo de primero, ¿verdad? Cuando yo no conocía al Señor, cuando no tenía esa experiencia del Señor, la mera verdad me costó mucho trabajo sobrellevar mi matrimonio. Y entonces muchas veces yo le pregunté al Señor, muchísimas veces le dije, ¿sabes qué, Señor? Perdóname, pero me equivoqué. Así que no sé qué puedas hacer, Señor, pero tienes que hacer algo porque me equivoqué de compañero. Así es de que o me lo cambias o a ver qué vas a hacer, Señor, pero por la mera verdad yo no puedo ser feliz. No era el hombre que yo quería, nada que ver. Pero precisamente Dios, como te lo he dicho, como un Dios perfecto, un Dios que no se equivoca y que jamás se va a equivocar. Él no se ha equivocado cuando nosotros le hemos pedido ese compañero o esa compañera. Entonces, pero ciertamente cuando nosotros ni le pedimos y nos dejamos ir solamente, ¿verdad? Como caballos y mulos sin freno, entonces es lógico que nos vamos a equivocar. Y entonces, ¿qué decimos? Que por esta razón muchas veces tenemos que pagar las consecuencias de nuestros errores y que debemos de asumir nuestra responsabilidad después de habernos equivocado. Debemos de asumir, porque siempre vamos a pagar las consecuencias. Entonces, por esta razón necesitamos pedirle al Señor,
te confieso que mucho le pedí al Señor hasta que Él me convenció cuál era la razón por la cual Él me había dado mi compañero. Entonces me quedé conforme, aunque yo decía, pues nada que ver con lo que yo necesitaba, con lo que yo quería. Pero me hizo saber en el interior de mi corazón que era el compañero que Él me había querido dar y la razón por la cual me había dado ese compañero. A veces una razón muy poderosa es que te está confiando un hombre para que tú como mujer ores por él, lo ayudes en su salvación. Y es que a veces él es lo que menos pensamos. De igual manera, el Señor al hombre le confía a una mujer porque sabe que ese hombre le va a ayudar en la salvación. Esta es una parte muy importante que debemos de tomar en cuenta. Estamos llamados a orar el uno por el otro para alcanzar la santidad en el matrimonio. Por esta razón, a veces cuando no estamos en lo espiritual, no lo vamos a entender. Nos vamos a una pausa y regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Sabes bien que ese no es el camino. Tu camino es Jesús. ¿Qué esperas para decidirte? El Movimiento Católico Cristo Rey te invita a su retiro de evangelización y catequesis los días 5, 6 y 7 de abril para mayores de 17 años. No olvides llevar cobijas y artículos de uso personal. Te esperamos en la parroquia San Isidro Labrador. Pide informes al 378-2093. 378-2093. ¿Qué esperas para decidirte? Movimiento Católico Cristo Rey invita. Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por él es todo un honor. Comunidad Koinonia te invita a su retiro para matrimonios este 23 y 24 de marzo, iniciando a las 9 de la mañana en Capilla Espíritu Santo, Colonia Camino Verde. Sin costo para ti, no importa si no están casados. Si estás interesado en asistir, comunícate al 622-8962. Recuerda, no necesitas estar casado para asistir a este retiro. Comunidad Koinonia invita. En Koinonia Radio te damos las gracias por tu preferencia a esta estación católica. Tú eres la razón más importante que nos motiva a la evangelización. Queremos seguir contando contigo. Koinonia Radio te dice, gracias. Dios te bendiga. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos en este tema en el cual estamos viendo buscando respuestas y que ojalá que este tema nos pueda ayudar también tanto para informarnos nosotros, pero también para informar a otros. Y ahora pensemos en esas personas que hemos visto nosotros con ese llamado especial, con esas características especiales. A veces las notamos en la manera de la persona, de cómo se viste, de cómo habla, de cómo se comporta. A veces hemos visto mucho hasta eso en la manera de vestir, en la manera de comportarse, pero que a veces es solamente un empujón para que esta persona pueda encontrar su vocación. Nos dice también, sin embargo, debemos abrirnos a vivir en la paz, la incertidumbre hasta que el Señor decida revelarnos su plan
y para esto suceda, hay que abrirse a la escucha de la voz mediante la oración. Es muy importante ser hombres y mujeres de oración. Muchas veces las respuestas a nuestras preguntas o el tesoro de nuestros anhelos colmados los encontramos al renunciar a todo, al abandonarnos totalmente en la voluntad de Dios. Es importante que entreguemos los miedos, los temores, las inseguridades, porque cuando entregamos nuestros miedos y nuestros temores, entonces vamos a poder entregar todo lo demás y entonces podemos abandonarnos en el Señor. Cuando el Señor deposita en nuestras manos las bendiciones que nos darán la felicidad, esto lo he comprobado una y otra vez en mi vida y en la vida de personas que amo y que también se han abandonado en esta manera al Señor. Dice también que orando, algo es así como, si tú, Padre, piensas que esto deseo tanto, es bueno para mí, me lo darás. Y si tú tienes un mejor plan para mí, en lo que este anhelo mío no esté contemplado, pues amén. Que así sea. ¿Verdad? Es una especie de oración. La repito, orando algo así como, si tú, Padre, piensas que este deseo tanto, si tú, Padre, piensas que esto que deseo tanto es bueno para mí, me lo darás. Y si tú tienes un mejor plan para mí, en el que este anhelo mío no esté contemplado, pues amén. Que así sea, porque definitivamente confío más en tu sabiduría, tu visión y discernimiento, que en mi limitada visión de las cosas. Por este motivo, la vocación es algo que debe de entregarse totalmente a Dios. Debemos de entregarle al Señor nuestra vocación. Y que por desgracia a veces todavía hay jóvenes, hay muchachas ya maduras que todavía no encuentran su vocación. Pues es el momento de entregarle al Señor sus vidas y pedirle al Señor que les muestre cuál es vocación. Y mi responsabilidad ya ahora como mujer casada, ya formando una familia, es orar por ti. Si tú en este caso, tú tienes una inquietud, tú tienes una duda. Y si en dado caso tuvieras estas dudas, ahora sí, llámanos y de esta manera vamos a orar por ti. También, nuestro alimento y consuelo y seguridad, bueno, pues es de la misma manera que cuando seamos recién nacidos en el Señor, nuestro pequeño oído espiritual podrá entender los no y sí del Señor. Nuestro instinto espiritual podrá entender la necesidad del abrazo y el alimento de nuestro Padre del cielo. Realmente no necesitamos mucho más, pues Dios puede con solo esto darnos la mejor dirección en nuestra vida. Aunque hay algo que no podemos dejar de advertir respecto a la comunicación con Dios. Prepárate, porque todos estamos llamados para algo mayor que esto. Así que aprendiste a hablar, a entender, a escribir y a leer. De la misma manera aprenderás a entender completísimas instrucciones que te dará el Señor. Y serás capaz, por su Espíritu, de leer los signos de los tiempos. No importa cuál vocación tenga el Señor destinada para ti, no importa. Estar a su lado en el matrimonio, la vida consagrada o a la soltería entregada a Él, esa será la mejor vocación. Entonces, vamos a ver en este ejercicio que te dice el Señor el día de hoy. Pero te lo quiero decir en oración. Vamos a ponernos en la presencia del Señor a través
de Jesús sacramentado, que Él como camino, verdad y vida te llevará precisamente al camino que tú emprenderás hacia Él, porque Él es la vida eterna. Y de esto es lo que Él quiere que nosotros disfrutemos, de una vida eterna en santidad. Nos ponemos pues en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos las gracias en estos momentos. Sobre todo, Señor, de saber cómo tú, Señor, nos has escogido desde el vientre de nuestra madre. Y no solamente desde entonces, Señor, sino que tú has pensado en nosotros, Señor, desde toda la eternidad. Puesto que tú, Señor, has pensado en que fuésemos engendrados en el vientre de nuestra madre, es porque tú ya pensabas en nosotros. Y en nosotros, Señor, has puesto un plan divino, una vocación. Hoy, Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas, pero no solamente, Señor, los que ya hemos formado una familia, Señor. Tampoco, Señor, tampoco aquellas religiosas que están consagradas o aquellos sacerdotes, Señor, sino también aquellos, Señor, que en estos momentos no han encontrado su vocación. Hoy, Señor, nosotros que somos partícipes de esta enseñanza, Señor, de esta información, queremos comprometernos, Señor, contigo a orar por las vocaciones sacerdotales y religiosas, pero también por aquellos jóvenes, aquellas jovencitas, Señor, que han sido llamados al matrimonio o a ser solteros o solteras. Por eso, Señor, en estos momentos las ponemos en tus manos. Y hoy, en este día, si aún te encuentras en la edad de elegir una vocación, te invito a explorar la hermosa vocación de la vida consagrada. Tal vez pueda sorprenderte gratamente. Las congregaciones que existen hoy ofrecen una gran diversidad de formas de trabajo y entrega al Señor. Podemos encontrar desde las hermanas religiosas de claustro, dedicadas a la hermosa vocación de la oración y la contemplación, así como quienes realizan labores diocesanas, misioneras, de comunicación, en hospitales, en atención a los pobres, en educación, y lista que sigue creciendo. Si estás en edad de elegir una vocación, seguro podrá resultarte muy interesante conocer la vida de numerosas mujeres consagradas en todo el mundo, que han hecho de su entrega a Jesucristo el motivo de su vida y la razón de su existencia. Por otra parte, si ya estás viviendo la vocación que te acompañará el resto de tu vida, da gracias a tu Padre del cielo por ella y pídele que te afirme precisamente en esa vocación, que tu matrimonio, tu vida de soltera, viudez, vida consagrada, etcétera, puedas encontrar el gozo de su amor, la luz del camino, que te permita comprender y amar su plan de amor para ti, justo en esa vocación, a fin de que puedas vivir la plenitud de su llamado. Y también, Señor, te entregamos y te consagramos a aquellos jóvenes, aquellas jóvenes, Señor, que han decidido mal y que ahora, Señor, se han dado cuenta que su llamado era a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, Señor, pero que ellos se dejaron llevar y fueron al matrimonio, que ahora, Señor, están pagando estas consecuencias, Señor.
Hoy te pedimos que les des fuerza, fortaleza para llevar ese compromiso que se han echado en el matrimonio. Que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja siempre. Amén. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.